racismo, bulos, noticias falsas, desigualdad, intolerancia, xenofobia, discriminación. odio. Para contrastar, informar y luchar contra todo esto, te presentamos nuestro podcast No comparto odio. acción realizada por Fundación ACOBE, dentro del programa de sensibilización, No Comparto Odio 3, financiado por Comunidad de Madrid. disponible en YouTube y también en Spotify. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un capítulo más de nuestro podcast No Comparto Odio 3. Recordamos que estamos en la temporada 4 y nos vamos acercando al final de la temporada. Nos quedan solo este y un capítulo más. Estamos en el capítulo 8. Para este capítulo 8 hemos querido invitar a una entidad con la que también coincidimos en varios espacios en red, varias plataformas en las que trabajamos en red. Y queremos que la conozcáis un poco más de cerca, su trabajo por la integración, por la convivencia. Estamos hablando de Fundación Juan J. Rejón. Nos van a acompañar en esta ocasión Miguel Ángel Leñero, su director, y Susana Vaquero, trabajadora social del área de extranjería, que nos van a hablar desde su perspectiva, desde su trabajo, desde su día a día, sobre estas problemáticas con las que nos chocamos día a día las entidades que trabajamos con colectivos como el colectivo migrante, gitanos, LGTBI, etc. En este caso le hemos puesto como título a este podcast hablar desde el nosotros, porque es algo que se nos ha quedado de la entrevista. Y fundamentalmente porque es una reflexión muy bienvenida, porque tenemos que pasar de decir, no es un problema solo de personas migrantes, no es un problema solo de personas gitanas o personas del colectivo LGTBI, es un problema de toda la sociedad. El que haya un discurso de odio y una noticia falsa no afecta solo a uno, sino afecta al conjunto de la sociedad, y esta es la reflexión que nos hacen los compañeros de Juan J. Rejón. Pero que no os quiero desvelar más, porque lo vais a encontrar seguramente muy interesante en esta entrevista, a la que vamos a ir ahora mismo y luego continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí con Miguel Ángel Leñero, director de Fundación Juan J. Rejón, y Susana Vaquero, trabajadora social de la extranjería. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de qué hora nos vean o escuchen. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Muchas gracias a ti también, Ramiro, por esta intervención en el podcast. muchas gracias. Encantado de estar aquí. Pues encantados de teneros también. Además, por primera vez interviniendo en este podcast, para ver también vuestra visión de esta realidad que nos preocupa a todos, ¿no? Así que entramos en materia. Lo primero que quería preguntaros es, ¿cómo observáis la interacción que hay entre los bulos, la desinformación? Sabemos además que estáis en Aranjuez, la dinámica que hay además en el propio municipio de Aranjuez. ¿De qué manera este fenómeno afecta a la convivencia? ¿Cómo creéis que afecta a la convivencia, a la cohesión social local? Partimos de lo local. Sí, pues yo creo que al final los bulos y la desinformación, desgraciadamente de un tiempo a esta parte, han ido en incremento por distintos motivos, creo, que no vamos a entrar en ello. Y nos afecta, yo siempre digo que Aranjuez es un municipio muy particular, porque es verdad que está en el sur de la Comunidad de Madrid, está muy, muy alejado, entre comillas, de lo que es la capital de Madrid, y tiene una población como muy... como que hace mucha comunidad para lo bueno y para lo malo. Es decir, un bulo en Aranjuez afecta muchísimo más que en una capital. Al final, en Madrid, si salta un bulo, pues los típicos bulos contra las personas extranjeras, en este caso, que es el tema un poco que vamos a tratar, pues, al final se queda un poco diluido entre toda la población de Madrid capital, entre todas las entidades sociales que trabajan con extranjería. Sin embargo, en Aranjuez, cuando hay, por ejemplo, un bulo contra las personas extranjeras o contra las organizaciones que trabajamos con personas extranjeras,
estamos muy localizados, están muy localizadas los colectivos que hay en Aranjuez y están muy localizadas las entidades que trabajamos con población extranjera en Aranjuez. Entonces, es verdad que la importancia que tienen esos bulos en Aranjuez es muy alta porque afecta directamente a nuestro día a día, a nuestro trabajo, a las personas que vienen a la entidad. Un leve comentario en redes sociales, un leve comentario político en el municipio de Aranjuez señala directamente a personas concretas, a entidades concretas y no se queda tan diluido como puede ser a nivel nacional, a nivel de Comunidad de Madrid o a nivel incluso de Madrid como capital. Y también, por otro lado, es verdad que la fuerza que tenemos las entidades sociales y, en este caso, Fundación Juan Torrejón, para desmentir eso es muy pequeña. Es verdad que las redes sociales expanden los bulos y las mentiras y la desinformación muy rápidamente y, sin embargo, nuestra capacidad para desmentir eso es muy pequeña porque al final somos una entidad. En Aranjuez somos una de las más grandes del municipio, pero al final no dejamos de ser una entidad pequeña, con los recursos muy limitados y no podemos dedicar parte de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, en desmentir esos bulos, en informar correctamente a la sociedad, aunque sí que lo intentamos hacer, pero evidentemente eso implica desatender otras tareas que son realmente a las que nos dedicamos y a las que nos tenemos que dedicar nuestro tiempo. Y es una pena realmente porque dejar de trabajar en ciertos aspectos por dedicarnos a desmentir bulos, a que la gente contraste la información, a emitir datos continuamente para que la gente vea la realidad con datos, es una tarea que deja de lado al final nuestra actividad principal. Sí, bueno, es preocupante, sí, es verdad, ¿no? Que se magnifica, además en un municipio que con bastante diversidad, como puede ser Aranjuez, un bulo que en la capital grande, vamos a decir Madrid, pero podríamos decir Barcelona, podríamos decir Valencia, se disipa muy rápidamente, hace daño, pero se disipa muy rápidamente. En un municipio pequeño, pues, o mediano, pues tiene un efecto mayor, ¿no? Es real. Dentro de vuestra área de extranjería y empleo, estos prejuicios, los bulos, ¿cómo se traducen en barreras concretas, por ejemplo, para el acceso a derechos fundamentales, como puede ser la vivienda, puede ser el empleo, para estas personas que a diario acompañáis? Al final, Ramiro, estos bulos tienden a simplificar realidades muy complejas y sobre todo se alimentan de miedos e inseguridades que ya existen en la comunidad de manera instaurada, ¿no? De manera diaria, dentro de nuestro trabajo, pues vemos claramente que los prejuicios no son abstractos y que se traducen y tienen consecuencias directas, ¿no?, en las personas. Pues como decía Miguel, también tanto en las personas como en las entidades, ¿no?, que trabajamos con estos colectivos. Como hablabas, como nos comentabas, en la vivienda, por ejemplo, muchas personas migrantes ni siquiera llegan a visitar un piso. O sea, más que nada se les niega el alquiler, ya sea por su origen o sobre porque están en trámites, ¿no?, de regularización y tramitación de autorizaciones, cuentan con pasaportes, entonces esto da como cierto miedo de cara pues a los propietarios, ¿no?, que también son mitos, porque puedes tener un pasaporte, estar en esa situación de regularización de documentación y tener ahorros propios que puedes hacer frente a ese pago. Más que nada porque muchos miedos vienen por el impago de vivienda, por ejemplo, ¿no? Y otro caso de los que vemos mucho el día a día es casos fraudulentos con el empadronamiento. En este caso, por ejemplo, ahora cobros indebidos, ¿no? Ha habido muchas noticias, lo podemos ver constantemente en las noticias o se han hecho reportajes y demás. Pues estamos viendo que hay muchísimos casos de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa? Que se explota la necesidad básica de cumplir estos derechos. Las personas tienen derechos de adquisición, ¿no?, de este empadronamiento. De hecho, es un deber del propietario y un derecho del inquilino, ¿verdad? En empleo, por ejemplo, pues nos pasa igual lo mismo. Muchos perfiles cualificados que vienen a España pues se quedan relegados a trabajos más precarios por este estereotipo. Pues así. O sea, muchas personas que vienen migrando de sus países de origen sí tienen una cualificación, pero están en ese trámite de homologación, por lo tanto, bueno, muchas personas no desconocen también esa tramitación y para eso estamos nosotros ahí, ¿no? Pues para
para orientar, mediar y acompañar a la persona en ese tránsito. Y así tuviéramos que hablar de los tiempos de la administración para resolver una homologación de un título universitario, por ejemplo, pues es mucho más complicado. Efectivamente. El empoderamiento, perdón, y desarrollo de estrategias son claves en vuestro modelo de intervención. ¿De qué manera utilizáis estos enfoques para fortalecer a las personas frente a intolerancia, frente a discursos de odio, que las señalan, que buscan criminalizarlas en muchos casos, señalarlas? Pues al final hay dos herramientas clave, que es tanto la información y dotar igual de herramientas a las personas, ¿no? Pues cuanto más independencia y más control tengamos de, por ejemplo, de ciertos trámites, menos vulnerables somos, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que lo decimos mucho, que en los contextos de más vulnerabilidad, ¿no? Trabajamos con muchos colectivos vulnerables, pues en esos contextos es el caldo perfecto para las mafias o para aprovecharnos de ciertas circunstancias, ¿no? Sobre todo a nivel económico. Por un lado, ofrecemos información a las personas actualizada y contrastada, pues ya sea en autorizaciones, en cómo acceder a esas autorizaciones, qué trámites son gratuitos, ejemplo, empadronamiento, gratuito, las citas con extranjería son gratuitas, pues en ese momento, ¿no? Cuando salen estos grupos que se financian, por así decirlo, o económicamente se satisfacen, ¿verdad? Y por otro lado, pues acompañamos en esos procesos de fortalecimiento personal, pues ya sea identificando sus propias habilidades, reconociendo su trayectoria, ¿no? Migrante, pues el proyecto migratorio es muy amplio, no termina cuando llegas al país que deseas migrar, y se inicia otro proyecto, ¿no? Y se inicia también otro duelo. Entonces, acompañar a la persona en ese proceso lo vemos fundamental, porque inicia cuando ellos empiezan su proyecto, pero inicia otro duelo aquí. Entonces, es súper importante. Y así también reforzar su propia confianza, ¿no? En ellos mismos. Claro, qué importante es ese sentir, no sentirse solo, sentir que hay alguien que te respalda, ¿no? Para casos además en los que muchos de los casos de migración, que lo sabemos, vosotros lo sabéis, nosotros no vienen por una razón de turismo o vienen porque hay una necesidad, una precariedad, Efectivamente. huir de muchas situaciones diversas, ¿no? Entonces ya es una experiencia traumática de por sí, y encontrarse con lo que a veces se encuentran o nos encontramos, pues lo hace más difícil. Eso es. Y también, perdona que te corte, es importante. Trabajamos mucho también con espacios comunitarios, hemos creado diferentes actividades, pues ya sea con personas migrantes como dentro de la sociedad receptora, ¿no? Entonces, ser conscientes de esos proyectos migratorios, de cómo nosotros acogemos a las personas que vienen, reconocer al otro, ¿no? Y dar esa oportunidad también a nivel comunitario de ver esas realidades, porque cuando ponemos cara, cuando ponemos hechos y cuando ponemos verdades, ¿no? en el otro, pues entendemos todo un poquito mejor. Eso es. Ahí has dado en el clavo. Según vuestra experiencia, ¿cuáles eran los mensajes, las narrativas más potentes que puedan desarticular eficazmente esos bulos, tanto a nivel población en general como en el propio colectivo que es objeto de estos ataques, migrantes en este caso? Yo creo que lo principal, sobre todo, lo primero de todo es no tener miedo a desarticular esas mentiras, esa desinformación y esos bulos. Porque es verdad que hay una parte de la población que sabe que es desinformación, que son bulos, pero que tiene miedo a desmentir eso. Hay un miedo como que no se ve, pero que está ahí, tanto a eso como a otro tipo de acciones. Hace poco hablaba con una persona que me decía, yo tengo miedo de poner la bandera palestina en mi balcón por lo que pueda pasar. O sea, eso no puede existir. Y yo creo que eso es lo principal, eso es el punto base, no tener miedo a mostrar
tus ideas y mucho menos a desmentir y a contrarrestar esos bulos, porque es que hay que partir de eso. Luego, creo que las entidades sociales estamos haciendo un esfuerzo muy grande en los últimos años en medir mucho y tener datos reales sobre nuestras acciones, en especial sobre el tema de extranjería, datos reales y contrarrestar todas las mentiras con datos reales, pero no solo reales y tener esos datos, sino que se digan de una forma entendible, porque es verdad que muchas veces soltar datos sin que la gente los termine de entender, al final los bulos y la desinformación están montados para llegar y están muy claros a quién quieren llegar y cómo quieren llegar. Entonces, están hechas a medida, esas mentiras y esos bulos. Están hechos de forma perfecta casi para dar en la diana de donde quieren dar. Entonces, es cierto que desmentir eso es muy difícil, porque tu verdad, o sea, la verdad y los datos no están hechos a medida. Entonces, hay que contrarrestar haciendo entender a la gente esos datos de forma sencilla, de forma entendible, y eso muchas veces tenemos culpa quizás las entidades de soltar datos o los medios de información que sí se preocupan de decir las cosas como son y con los datos reales, de soltar muchos datos, porque parece que, como se dice, el dato desmiente el relato, pero muchas veces muchos datos al final abruman y al final se queda la gente con lo fácil. Y es que lo fácil es la desinformación porque está hecho para eso. Entonces yo creo que se junta el no tener miedo, el tener los datos y de forma sencilla, clara y entendible para todo el mundo, y luego siempre colectivizar, es decir, hablar desde el nosotros, no hablar de el colectivo inmigrante o el colectivo de personas extranjeras en el municipio de Aranjuez se queja sobre el tema de los empadronamientos, por ejemplo, como ha comentado antes Susana, o sobre el tema del alquiler de viviendas, no. La sociedad ribereña se queja de eso, porque es una injusticia para la sociedad ribereña y dentro de la sociedad ribereña están las personas que vienen de otros países y que están aquí pues como hemos dicho antes, pues buscándose una vida mejor a sus países de origen. Y nos quejamos como sociedad, y nos quejamos como sociedad de las injusticias con las personas extranjeras, con las mujeres, con el colectivo LGTBIQ+, con todas las injusticias como sociedad. Y eso creo que es importante, porque si no, al final es las personas extranjeras por un lado y el resto de sociedad por otro, la mujer por un lado y el resto de sociedad por otro. No, somos un conjunto de personas, que en este caso, nosotros que estamos más ubicados en Aranjuez, la sociedad ribereña de Aranjuez, nos quejamos de las injusticias que se producen contra la sociedad ribereña de Aranjuez. Eso es. También creo que es importante hablar de lo que hablábamos antes, ¿no? Narrativas humanas. O sea, volvemos a lo mismo, poner cara y poner realidades, nombre, apellidos, o sea, que esas realidades existen. Y como decía Miguel, no somos solo números. Es el ellos, es lo que hablábamos antes, ¿no? Los espacios comunitarios, personas migrantes con personas, la sociedad receptora. Si nos quedamos ahí en el ellos y nosotros, no es nada positivo para nadie. Entonces, es desde la comunidad, creo que hay que lanzar ese mensaje al final. Sí, es importante la construcción de comunidad, somos uno, nos afecta a todos, es una injusticia para todos y todas, es importante, lo suscribimos totalmente y también suscribimos, y esto creo es muy importante lo que has dicho Miguel Ángel, el tema de los creadores de bulos saben muy bien lo que hacen, saben muy bien a dónde apuntan, cómo apuntan, no lo hacen por casualidad y saben exactamente cómo es su trabajo, y lo preocupante es cómo vamos a entrecomillar, profesionalizan más su trabajo, haciéndonos más difícil desmontarlo, ¿no? Es preocupante también, pero bueno, hay que seguir. Habíamos dicho que Fundación Juanjo Torrejón el próximo año cumplís 20 años, 20 años de trayectoria. ¿Cuál ha sido la evolución en vuestras principales líneas de actuación para combatir la exclusión social? ¿Qué papel ha tomado la interculturalidad en vuestra trayectoria?
¿Cómo podríais, así en un cortito, bueno, es complicado, pero resumir es 20 años de trabajo? Sí, pues es cierto que la entidad empezó trabajando principalmente con personas extranjeras, porque el origen de la entidad es de Juanjo Torrejón, que era un párroco de Aranjuez, y él principalmente ayudaba a las personas extranjeras. Él murió mañana, hace que murió 20 años, y fue un poco el boom, sobre todo de población de Sudamérica y demás, que vino a España a, pues eso, a buscarse un futuro mejor, y Juanjo pues les ayudaba pues, a encontrar empleo, pues, a los primeros pasos en el país, a la población también que no era hispanohablante, les enseñaba el idioma español, y la fundación pues como que siguió un poco sus pasos y se centró mucho en este tipo de población. Más adelante hemos ido viendo que la mejor forma de integrar es poniendo los problemas como comunes. Es decir, tenemos el área de empleo, y el área de empleo ayuda acompaña a las personas en su búsqueda de trabajo, cursos de formación, itinerarios individuales de inserción, y da igual el origen que tengas, porque el desempleo afecta a la persona nacida en España, la persona nacida en Colombia o la persona nacida en Marruecos. O sea, el desempleo afecta a todo el mundo. El área de infancia, adolescencia y familia atiende sobre todo a menores en situación de riesgo, y los menores en situación de riesgo da igual, son menores en situación de riesgo. Entonces, creemos que la mejor forma de integrar es hacer los problemas comunes. Es decir, estos problemas no afectan solo a una parte de la población, como hemos dicho un poco antes, afecta a un colectivo, y en ese colectivo es el colectivo de infancia, el colectivo de personas desempleadas, el colectivo de personas mayores, y poco a poco la Fundación ha ido creciendo un poco en eso, y transversalmente tener siempre el tema de la interculturalidad, de que todo el mundo aporta, vengas de donde vengas, todas las culturas aportan, y para nosotros es muy importante que en todos los proyectos eso se fomente, que los menores se relacionen con otros menores, con otras culturas, con otros idiomas incluso, y que vean que son igual que ellos, que tienen juegos parecidos, que tienen intereses iguales o parecidos, y que todo eso les mejora como grupo, como colectivo. Y eso es un poco la evolución que hemos hecho, y que nos hemos ido dando cuenta poco a poco que de nada sirve trabajar con un colectivo, porque al final lo que haces es un poco, pues eso, crear una especie de burbuja donde solo se trabaja con personas extranjeras en este caso, y ya está. No, nosotros trabajamos, decimos, con población en general y con personas que están en una situación de vulnerabilidad, que podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida, venga de donde vengas, creas en lo que creas y tengas la cultura que tengas. Y eso es un poco la evolución que hemos hecho en estos 20 años. Qué importante es esto, ¿no? Y además se ve cómo habéis ido construyendo el creer, el trabajar en comunidad y apostar por ello. Es un mensaje, yo creo que muy potente, que podríamos copiar muchas entidades. 2 décadas de trabajo, casi 2 décadas en favor de la inclusión. Habrá muchas cosas que contar, muchas anécdotas, muchos episodios, ¿no? Pero si tuvierais que destacar, digamos, el aprendizaje más significativo que habéis obtenido, vamos a acotar un poco en la lucha contra discriminación, en este caso, ¿no? Es el tema del podcast. ¿Cuál sería? ¿Cómo puede ese aprendizaje inspirar al resto de la ciudadanía a convertirse en agente activo, ¿no? Contra la intolerancia? Pues creo que el aprendizaje más grande es que todo empieza en lo cotidiano, en el día a día, en las cosas pequeñas. Cuando hacemos una actividad con mujeres, que ahora precisamente es la semana que estamos, y en esa actividad hay, como hemos dicho, personas de distintos países, de distintas culturas, y se juntan, y luego de ahí se van a tomar un café,
y se hacen amigas, se llaman por teléfono, se mandan un WhatsApp, quedan para hacer actividades de ocio fuera de la fundación. Cuando haces un taller de empleo donde viene todo tipo de población y de ahí pues salen dos personas que se van de prácticas, comparten coche, les contratan y van juntas al trabajo y comparten ilusiones, y esas personas son de distintos países o de distintas culturas. Ahí es donde nace, yo creo, lo más importante y el aprendizaje más importante, que es que en lo cotidiano es donde te das cuenta o donde las personas se dan cuenta de, joder, esta persona es igual que yo, da igual de dónde venga. Esta persona comparte la ilusión de haber conseguido un trabajo como yo, esta persona viene a un programa de mujer con las mismas ilusiones que yo y tiene los mismos problemas que yo, que a lo mejor no, pues yo qué sé, a lo mejor es una persona, una mujer española, pero no es de Aranjuez, no tiene red en Aranjuez, y viene una persona, se junta con una persona, una mujer marroquí, que tampoco tiene red en Aranjuez, y van juntas a pasear a los jardines, a tomarse un café, o se mandan un WhatsApp de vez en cuando para preguntarse qué tal le va el día o qué tal le va la semana. Y ahí es donde se dan cuenta de esta persona tiene las mismas necesidades que yo, lucha por lo mismo que yo, tiene las mismas ilusiones que yo. Entonces ahí es donde nace un poco lo importante y donde la sociedad aprende un poco a, joder, somos iguales. O sea, da igual de dónde vengamos, como el idioma que hablemos, la cultura que tengamos, en qué creamos o en qué no creamos, da igual. Y esto se expande también pues, a los pequeños comercios que confían en la fundación y pasan un día y ven la fundación llena de gente que sale de un programa de empleo o niños que salen a una actividad de ocio y ven que se lo están pasando genial y que son de distintos lugares. Nace de pues, ese socio que apuesta por la entidad y cada 2 meses recibe un boletín y ve las actividades y ve las fotos y ve... Nace de esas pequeñas cosas donde no nos tenemos que ir a grandes proyectos, donde hemos hecho una actuación increíble, no. Hemos conseguido unir a esta persona con esta persona y se han dado cuenta de que comparten lo mismo, de que han llegado a la fundación por lo mismo y de que van a salir con lo mismo y que comparten ilusiones, comparten retos, comparten problemas y eso yo creo que es el aprendizaje que tenemos y lo que une realmente. No sé si Susana también quiere añadir. Me quedo con lo mismo. Al final somos vínculos, ¿no? Y experiencias. Y también con lo que decía Miguel antes, que al final todos sentimos, ¿no? Da igual al lado de la mesa en el que estés. Yo todos los días, lo digo desde que llego a la fundación, aprendo día a día y es de verdad que es un regalo, ¿no? Aprender de mí misma día a día aquí y de la gente que viene todos los días. Entonces es maravilloso poder tener esos vínculos porque es que en cualquier momento, como decíamos, puedes estar en el otro lado, pero es que lo bonito también de la entidad y de lo que creces aquí, de lo que compartes, es como dice él, ¿no? El día a día. Al final es, pues creas comunidad también, ¿no? Entonces, el aprendizaje realmente aquí en el día a día en la sociedad es continuo. Y la verdad es que es un regalo, sí. Y además el tema de los pequeños cambios que se puedan generar, Totalmente. en definitiva, se convertirán de pequeño en pequeño, se van sumando y se generan cambios mayores, ¿no? Para terminar, no sé si queréis destacar alguna actuación, alguna intervención, algún proyecto o simplemente invitar a la gente que nos ve, nos escucha, que pueda estar en Aranjuez, alrededores y tal, que le quede mejor acudir a vuestro recurso. Pues este es el momento, vuestro momento. Pues yo, si nos quieren conocer y conocer un poco más nuestros recursos y lo que hacemos en la entidad, justo este viernes, ha sido por casualidad, estamos dentro de las jornadas de la integración en el municipio de Aranjuez, donde participamos distintas entidades del municipio, y justo este viernes tenemos nuestra jornada de puertas abiertas, de viernes 28 de 10 a 12. Y bueno, si alguien se quiere acercar, si no, es cierto que nuestras puertas están siempre abiertas para conocernos, pero bueno, ese día es un poco más especial y bueno, que se acerquen a la entidad, que nos conozcan, que vean nuestras redes sociales y vean que, pues, lo que hemos dicho, que los cambios se producen poco a poco en pequeñas porciones y que es responsabilidad de todos el cambiar la sociedad, lo que hemos dicho antes, el no dejar caer
a la sociedad en desinformación, en bulos, sobre todo la gente joven, que no les podemos dejar caer ahí. Y bueno, es responsabilidad de cada uno de nosotros el decir, no, eso no es así, y poner ya pies en pared ante esta avalancha que está habiendo de desinformación, de captación de jóvenes, porque claramente una captación de jóvenes, y intentar entre todos, poquito a poco, aportar nuestro granito de arena a esto, y que aunque parezca que desmentir una cosa en una conversación con unos amigos no es nada, es mucho. Porque si de 5 amigos uno se queda con que eso es mentira, ya es uno más que ayuda a desmentir todos estos bulos y desinformación. Eso es. Estoy con Miguel, y darle una vuelta, ¿no? No quedarnos con el titular primero que vemos o que nos dicen, es crear un pensamiento crítico también y ser realistas. O sea, estamos en una sociedad cambiante constantemente y es que es así. Entonces, el problema de uno es el problema de todos y se convierte al final en eso, ¿no? Así que animo igual como a Miguel, que estamos aquí para abrir las puertas. Pues muchas gracias, Miguel, Susana, por estar con nosotros en este podcast. Os deseamos el mejor de los éxitos en vuestra labor, y también pues, agradeceros seguramente por mucha gente que habéis acompañado y que ahora pues, su situación habrá mejorado. Muchas gracias, y seguimos sumando. Esperamos encontrarnos en otros espacios también. Igualmente. Muchas gracias a vosotros y a ti también, Ramiro, por esta oportunidad también de conocer nuestro trabajo. Gracias. De nada. Lo que hemos dicho, es momento de hablar de que los problemas no son de uno, son de todos, afectan a todos, y que nos van a perjudicar a todos como no tomemos cartas en el asunto. Yo creo que es un mensaje muy potente y que podemos trasladar a todos, a cualquier barrio, a cualquier municipio de Madrid o a cualquier lugar de España. Hablar desde nosotros, es un problema nuestro, no solo de unos. Nada más que añadir a este podcast. Os recuerdo que si os gusta lo podéis compartir en vuestras redes sociales con el hashtag #NoCompartoOdio3. Como siempre, compartamos lo mejor, lo positivo, lo bueno, y no compartamos odio. Os veo en el próximo y último capítulo de este podcast No Comparto Odio. Hasta la próxima.